Buen día, vamos a presentar la simulación 2, que consiste en la simulación de circuitos por computadora. Somos el equipo 5 y está conformado por Jordi Noel, Ricardo Saldaña, Rodrigo Lomelí, Leslie Gabriela y Ronaldo Beltrán. Yo soy Ronaldo y voy a presentar la solución mediante el modelo de mallas para este circuito. Como podemos ver del lado izquierdo, yo primero analicé las corrientes, sobre todo de la corriente 1, de la malla 1 a la malla 2 y de la malla 2 a la malla 3. De las primeras dos mallas obtuve que 0.4 BA más la corriente 1 daban igual a la corriente 2. De las últimas dos, obtuve que la corriente 2 más 0.5 amperes eran igual a la corriente 3. Asimismo, en la malla 3 obtuve que el voltaje A es igual a los 2 ohms de la resistencia por la corriente que cruza por ello, que es la corriente 3. Sustituyendo esto en la ecuación 1, obtenemos que la diferencia entre la corriente 1 y la corriente 2 es menos 0.8 veces la corriente 3. Asimismo, también obtenemos que el voltaje B es igual a menos 7.5 veces la corriente 2. Ahora, haciendo la supermalla factorizando y simplificando la operación, nos queda básicamente que las corrientes factorizadas por un 10 son igual a 193 volts menos 0.8 BB. Por lo mismo, al reacomodar las ecuaciones como están del lado derecho e ingresar a Wolfram, obtenemos que las soluciones son de X siendo I1 2 amperes, Y siendo I2 12 amperes, Z siendo I3 12.5 amperes, W siendo B subíndice B menos 90 volts, y calculando el voltaje A con la corriente 3 obtenida, tenemos que el voltaje A es de 25 volts. Realizando la simulación en Multisim, es posible conocer si los resultados obtenidos anteriormente son correctos. Tomando en cuenta los componentes característicos del circuito, conocemos que en la primera malla se encuentra una fuente de voltaje de 193 volts con dos resistencias, una de 4 y otra de 6 ohms, además de una fuente de corriente controlada por voltaje que tiene una ganancia de 0.4. En la segunda malla, además de la fuente de corriente controlada por el voltaje, hay dos resistencias, una de 2.5 y otra de 7.5 ohms, y además una corriente de 0.5 amperes. En la tercera malla se encuentra, además de la corriente, dos resistencias, una de 2 y otra de 8 ohms, añadiéndole una fuente de voltaje controlada por voltaje que tiene una ganancia de 0.8. Realizando las conexiones dependientes correspondientes en el circuito y añadiendo las anotaciones de corriente en cada malla, obtuvimos que en la primera malla tiene una corriente de 2 amperes, en la segunda malla tiene una corriente de 2 amperes y en la tercera malla una corriente de 12.5 amperes, siendo estos los mismos resultados que en el procedimiento realizado a mano. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jordi Noel Dorantes Dávila y le voy a hacer la explicación de la conexión de fuentes dependientes de la simulación en el ejercicio número 1. Bien, pues principalmente tenemos que analizar nuestro sistema, que es el que tenemos en la parte izquierda. Cuenta con nada más dos fuentes dependientes, una que es una fuente dependiente de corriente, que es controlada por el voltaje de A, que en este caso sería el voltaje de la resistencia de 2 ohms, que se encuentra aquí, que estoy señalando con el láser. Y la segunda fuente dependiente de voltaje, que es controlada por el voltaje de B, que en este caso el voltaje de B es el voltaje de la resistencia de 7.5 ohms. Y bueno, en Multisim tenemos del lado izquierdo un apartado para insertar este tipo de fuentes dependientes, que en este caso, pues, la que estamos observando en pantalla, que estoy señalando con el láser, es la fuente dependiente de corriente controlada por el voltaje. Y bueno, pues, como podemos observar, nos dice que es el voltaje de A. Entonces, el voltaje de A, como podemos observar, tiene aquí la polaridad positiva del lado izquierdo y la polaridad negativa del lado derecho. Entonces jalamos nuestros cablecitos de la polaridad de positivo y lo colocamos tal cual como se encuentra aquí. En este caso igual va a pasar con lo mismo con la otra fuente dependiente que tenemos, que es controlada por voltaje. Igual llevamos las polaridades del voltaje tal como se muestra en pantalla,
Las llevamos y las conectamos a la resistencia de 7.5 ohms. Bueno, para la resolución del circuito número 2 se nos pide hacerlo por el método de nodos, entonces yo aquí puse mi nodo 1, 2, 3 y el nodo BC, así lo llamé. Entonces, igual por cada nodo, las corrientes que entran son iguales a las que salen, ¿no? Es lo que puse acá, respectivamente con cada nodo. Y al final obtuve esta primera ecuación, que al final la voy a integrar en mi sistema de ecuaciones. Algo importante, ya tengo, desde inicio ya tenía yo V1. ¿Por qué? Porque no hay ningún resistor aquí que me reduzca mi voltaje de 2 volts que ahora sí que entran al circuito, ¿no? Bueno, lo que se me hizo conveniente fue salirme con el nodo 3. Para el nodo 3 hice exactamente lo mismo y me obtuve esta ecuación, que llamé ecuación número 2. Luego me seguí para obtener mi ecuación número 3, que fue con el nodo 2, que está muy sencilla, simplemente es esto. Y de hecho ya no tuve que hacer más cálculos porque entraba y salía una corriente de IX, se eliminaba pues, y me quedaba que V2 menos V1 es igual a 0, es decir, que V2 es igual a V1. Es lo que me salía. Entonces, si yo sé que V1 vale 2, V2 vale 2 también, ¿no? Perfecto. Seguí haciendo y para el lodo BC obtuve este de acá. Ya no era necesario técnicamente seguir. Podría haber acabado aquí. Ya conozco yo B1 y B2. Sin embargo, quise hacer mi sistema de ecuaciones también y me apareció al final, lo hice en mi calculadora y calculé al final que mi voltaje C, el voltaje en el nodo C es de 5 volts, el voltaje en el nodo 3 es de menos 2 volts y el voltaje en el nodo 2, que ya sabía que era 2, nada más confirmado que son 2 volts. Y así fue como resolvimos el circuito por método de nodos. Aparte de eso, también se supone que tenemos que sacar las corrientes, entonces para obtener ciertas corrientes también, por ejemplo, la IX, aquí esto fue lo que hice, tengo el resistor de 2 ohms aquí y el voltaje, no hay ninguna otra fuente, entonces sería 0 menos el voltaje 2 entre los 2 ohmios. Eso en teoría se supone que la corriente IX, después de resolver el sistema de ecuaciones de voltajes y todo eso, me daría entonces de menos 1 amper. Y también para obtener esta que yo puse aquí, la I0 con la que me apoyé, técnicamente ahí sería prácticamente lo mismo, nada más que no tengo ningún resistor. Y me quedaría que I0 es igual a 0 menos el voltaje U, y ese es igual a menos 2 amperes. Para esta parte se simuló el circuito que se había resuelto por el método de nodos en el programa de Multisim. En esta simulación se colocaron las probetas en cada nodo, las resistencias indicadas y todos los componentes indicados para poder realizar de manera correcta la simulación. Aquí la importancia de realizar esta simulación era para poder confirmar lo que habíamos obtenido mediante el método de nodos, y fue así como pudimos conocer los voltajes en cada nodo y con ello obtuvimos las corrientes. Visto esto, pudimos comprobar que nuestro procedimiento fue correcto. Y bueno, para el caso del ejercicio número 2, igual analizamos primero nuestro circuito, cuántas fuentes dependientes tiene, que en este caso pues tiene 2 fuentes dependientes. Una fuente dependiente de voltaje controlada por la corriente de IX y una fuente dependiente de corriente controlada por el voltaje de Y. En este caso, bueno, la IX es la corriente que se encuentra en esta parte de aquí donde estoy señalando con el láser. Y el voltaje de Y es el voltaje que igual señalo con el láser, o bien que es el voltaje de la resistencia de 2 ohms. Y de igual manera que el ejercicio anterior, checamos las polaridades de nuestro voltaje Y y la conectamos tal cual. Aquí, como podemos mostrar en pantalla del lado derecho, es la simulación en Multisim. Igual agregamos nuestra fuente dependiente de corriente controlada por voltaje y llevamos nuestros cables conectándolos en la polaridad de la resistencia de 2 ohms. Y para el caso que es de la fuente dependiente de voltaje controlada por la corriente de IX, pues de igual manera vemos que nuestra flecha nos indica que el sentido de la corriente va hacia arriba. Entonces, pues de igual manera lo que vamos a hacer
es tomar el sentido que tiene aquí nuestra flecha, por así llamarlo, nuestra dirección de la corriente, y la conectamos tal cual. Simplemente la añadimos aquí. En lugar de que vaya conectado nuestro sistema tal cual como podría ser así, en lugar de eso, pues simplemente zafamos esos cablecitos y lo conectamos tal cual. En este caso, pues iría nuestra corriente pasado por aquí y posteriormente seguiría conectado acá, tomando en cuenta el sentido de nuestra corriente y X. Y bueno, pues prácticamente esa sería la explicación de la conexión de fuentes dependientes en el simulador de multisim. Muchas gracias.